Bien, continuamos. Ya habíamos visto el tema de la configuración de la página, ¿sí? Lo que eran los márgenes, vimos sangría, y otro formato que podemos aplicar sobre el texto son el interlineado y el espaciado, ¿sí? Vamos acá sobre este texto. Yo tengo espaciado anterior y posterior, ¿sí? Por ejemplo, si trabajamos sobre este texto, el espaciado anterior va a ser el espacio que hay entre este texto y el texto anterior. Vamos a trabajar con este. A ver. Vamos a trabajar con este texto del medio, ¿sí? Para que veamos bien el tema del espaciado anterior y posterior. Yo trabajando con este texto podría decir, necesito que este texto se separe más del anterior. Entonces lo que tengo que hacer es colocar un espaciado anterior. Párrafo, ¿sí? Inicio, párrafo. Vuelvo a abrir esta ventanita. La otra manera es que le haga clic acá y presione donde dice párrafo, ¿sí? Tengo el texto, hago clic derecho y presiono donde dice párrafo, ¿sí? Y acá me va a dar las opciones, fíjense. Le voy a quitar la sangría, entonces ahí está. Bien, sobre este texto yo me voy a ir a párrafo y voy a decir que quiero que el espaciado anterior sea de, esto es por puntos, 20 puntos. Para que se note, 24, 30 puntos, ¿sí? Y que el posterior sea de otros 30 puntos. Acepto y fíjense lo que pasó. El texto se colocó con más distancia con respecto al anterior. Ese es el espaciado anterior. Y el espaciado posterior, ¿sí? Me da un espacio entre este texto y el que sigue. Vamos a hacer más grande para que se note más. 60 puntos, 60 puntos. ¿Sí? Entonces yo acá, toda esta parte me crea como un espacio donde yo no puedo escribir, ¿ves? Puedo escribir acá, pero acá no puedo escribir. ¿Eh? Entonces todo ese texto queda con un espacio, ¿sí? Ahí está, miren. ¿Sí? Ese es el espaciado anterior y el espaciado posterior, ¿sí? Otra configuración que podemos aplicar sobre el texto, ¿sí? Esto del espaciado se aplica sobre los párrafos. Nosotros vamos a aplicar sobre el texto ahora un interlineado. El interlineado es la distancia que hay entre línea y línea del texto dentro de un párrafo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tengo la opción de interlineado y hago clic y tengo interlineado sencillo, interlineado de 1.5, interlineado doble, interlineado mínimo, ¿sí? Vamos a arrancar con el sencillo, ¿sí? Es el normal, el común, el que siempre usamos. Una distancia entre línea y línea aceptable, ¿sí? Después tenemos el interlineado de 1.5. Voy a hacer clic, ven que se va separando el texto, ¿sí? Ese es el interlineado de 1.5. Vamos con este de acá. Me voy a párrafo, el interlineado, le vamos a colocar el doble, ¿sí? Fíjense cómo se va separando el texto. Vamos con el primero, ¿sí? Múltiple, acá yo puedo ponerle que quiero que sea de 5, ¿sí? Una exageración, pero es para que vean cómo se va separando, ¿sí? Los que más se usan son el sencillo, ¿sí? Que es el común, digamos, el 1.5 líneas, el doble, y si no, el múltiple o el exacto, que nos permite acá colocar
cuánto queremos que se separe, ¿sí? Si no, está el mínimo, que ya deja el texto mucho más junto, ¿sí? Lo reduce lo más posible. Entonces yo puedo poner acá mínimo y ponerle, mientras menos le coloque, más junto debería estar, ¿sí? Hay un mínimo. Bien, por eso yo les había recomendado la página de Lorem Ipsum, porque ven que copiamos el texto una sola vez y vamos aplicando el formato directamente. Es mucho más simple. Vamos a retroceder. Lo voy a dejar ahí. Eso es lo que sería interlineado. Hasta acá, ¿todo bien? ¿Vamos bien? Con respecto al interlineado, ¿todo bien? ¿Sí? Obviamente sobre cada texto, sobre cada párrafo, yo puedo hacer clic acá e irme a donde dice fuente o al menú donde está la fuente, y esto me permite cambiar. Bueno, esto seguramente lo saben, pero lo vamos a mostrar igual. Me permite cambiar la letra, ¿sí? Me permite cambiar el tamaño de la letra. Si yo voy haciendo clic acá, se va cambiando de a un punto y acá se va reduciendo. Aquí yo puedo cambiarlo todo a mayúsculas, ¿sí? Alternar mayúsculas y minúsculas. Tipografía. Tipografía es la primera en mayúscula, el resto en minúscula. Puedo colocar el texto en negrita, en cursiva y subrayarlo. También puedo tacharlo. Y esta versión de Word tiene las opciones de ir colocando sombras y distintos tipos de formato de letra al texto, ¿sí? También puedo remarcarlo y cambiarle la letra, ¿sí? Todo esto está en este menú o selecciono el texto, puedo hacer clic acá donde dice fuente, ¿sí? Me abre esto, o hago clic sobre el texto y me voy a donde dice fuente y tengo el mismo menú, ¿sí? Donde puedo elegir la letra, fíjense que acá va cambiando, el estilo de fuente, el tamaño, el color, si lo necesito subrayado, ¿sí? Y en avanzado puedo cambiar el espaciado entre caracteres también, ¿sí? Puedo ponerlo expandido. Entonces, el espacio entre los caracteres va a ser más grande. Vamos a poner 4 puntos para que se note, ¿sí? Se va haciendo el espacio entre los caracteres. Le voy a volver a colocar normal, entonces vuelve el texto al espaciado normal entre los caracteres. Entonces tenemos espaciado entre caracteres, espaciado o interlineado entre las líneas de un párrafo, ¿sí? ¿Qué más hay en fuente? Bueno, en fuente normalmente es lo que más se trabaja, así que supongo que lo que es fuentes y cambiar letras, tamaños de letras, negrita, cursiva y demás, es algo de los que más manejan, ¿sí? Por eso no lo he repasado tanto. Me dicen si necesitan que hagamos algo más profundo sobre esto, pero no hay mucho que indagar sobre fuentes. Si alguien no entiende el tema de las fuentes, me avisa y lo repasamos. Bien, seguimos entonces. Borro ese texto
Y ahora voy a borrar todo el texto. ¿Sí? Vamos ahora con el tema de tabulaciones. ¿Sí? Fíjense, si yo escribo, ¿sí? Ahí estoy escribiendo y presiono la tecla Tab, tengo una pequeña tabulación, un espaciado, sigo escribiendo, presiono la tecla Tab, tengo un espaciado, presiono la tecla Tab, tengo otro espacio. ¿Sí? Todas estas tabulaciones, estos espacios, al presionar la tecla Tab, el tabulador, ¿saben cuál es el tabulador? No. Sí, las dos flechitas, profe. Exacto, a ver, vamos a buscarla acá. Vamos a buscar la tecla Tab para que la puedan ver. Esta es la tecla Tab. ¿Sí? ¿La ubican en el teclado? Son las dos flechitas. Ese es el tabulador. ¿Sí? Ahora vamos a aprender a configurar el tabulador en una hoja de Word. Bien, dentro del párrafo, ¿sí? Yo tengo acá la opción que dice tabulaciones. ¿Sí? Entonces yo voy a poner una tabulación a los 4 centímetros. Voy a poner una tabulación a los 8 centímetros. Y voy a poner una tabulación a los 12 centímetros. ¿Sí? Coloco acá el numerito y coloco establecer. ¿Sí? Ahora coloco aceptar. Fíjense las marcas de acá. ¿Sí? Tengo una a los 4, a los 8 y a los 12. Entonces yo estoy escribiendo, presiono la tecla Tab y automáticamente me salta a la próxima tabulación, que era los 4 centímetros. La habíamos configurado así. Tab, me salta a la otra tabulación. Tab, me salta a la otra tabulación. ¿Sí? Esto es una manera de hacer columnas. ¿Sí? Es una de las maneras que tenemos de hacer columnas a través de tabulaciones. A ver. Profe, Sí, ¿lo puede repetir? el tema de tabulaciones. Sí, profe. Bien, vamos. Borramos todo esto. Mira acá, las voy a borrar a las tabulaciones. Voy a eliminar todas. Bien, volvemos. Si yo voy presionando la tecla Tab, ven, va saltando en algunas tabulaciones que creo que son de 2 centímetros las predeterminadas. ¿Sí? Yo lo que puedo hacer es configurar para que cada vez que yo presione la tecla Tab salte a la regla a una marca específica. ¿Sí? Para eso me voy a las opciones de párrafo, ¿sí? Donde hemos estado viendo sangría y espaciado, y abajo tengo la opción que dice tabulaciones. ¿Sí? Hago clic en tabulaciones y acá me está preguntando en qué posición quiero agregar el tabulador. Yo voy a agregar 3 tabulaciones, más en realidad van a ser 5 porque una arranca en donde empieza el margen, ¿sí? Que es esta que tengo acá, pero yo al presionar la tecla Tab quiero que salte a los 4 centímetros. Entonces, presiono el número 4, esto es en centímetros, y hago clic en establecer. ¿Sí? Bien, ya establecí una marquita a los 4 centímetros. Ahora quiero una a los 8 centímetros. Voy a colocar establecer y quiero otra a los 12 centímetros. ¿Sí? Y al finalizar lo que voy a hacer es hacer clic en aceptar. Voy a acercar el zoom porque quiero que vean aquí, no sé si se alcanza a ver, que se han hecho 1, 2, 3 marcas. ¿Sí? Una marca a los 4, una a los 8 y otra a los 12. Esas marcas me identifican la tabulación que yo he hecho.
¿sí? Es una manera de hacer columnas. Si yo a esto lo observo, me fijo que tengo desde aquí hasta acá, hasta el 4, una columna, del 4 al 8 otra columna, del 8 al 12 otra columna y del 12 al 15 otra columna, ¿sí? Entonces, estoy escribiendo, ¿sí? Llego hasta ahí, escribo acá, presiono Tab, presiono la tecla Tab, que es la que le mostré recién, ¿sí? Me salta al 4, ¿sí? Que era donde yo había dejado otra marca. Escribo Tab, me salta al 8, donde yo había dejado otra marca. Tab, me salta al 12, que era donde yo había dejado otra marca, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? ¿Para qué puede servirnos esto? Voy a eliminarlas a todas, ¿sí? Con las tabulaciones podríamos, por ejemplo, hacer un índice, ¿sí? Entonces yo podría decir, voy a hacer una tabulación y voy a decir que quiero una sola tabulación en 10 centímetros. Acepto y se me coloca acá. Entonces, ¿qué hago? Voy a colocar, por ejemplo, parte 1, hardware, página 1, enter, parte 2, software, vamos a sacar estos puntitos para que no se vean mal, ¿sí? Presiono Tab, me salta al mismo lugar, a la misma ubicación, página 3. Parte 3, internet, ¿sí? Estoy acá, en lugar de ir escribiendo y ir viendo a ver cómo hago para que me quede alineado, presiono la tecla Tab, me queda alineado, ¿sí? Puedo decir que la parte de internet está en la página 11, ¿sí? ¿Se entiende cómo se hacen las tabulaciones y cuál sería la función en la que la podríamos aplicar? Sí, profe, gracias. Bien, por nada. Estas tabulaciones ya quedan preestablecidas, entonces si yo quiero hacer otra, lo que tengo que hacer es irme a párrafo, ir a tabulaciones, eliminarlas a todas y crear una nueva. Entonces yo puedo crear una otra vez a los 5 y a los 12. ¿Sí? Entonces yo estoy acá y ahora voy a tener una a los 5 y a los 12. Entonces podría decir historia de las computadoras, presiono Tab, primera generación, ¿sí? Y se me va al 12 y podría poner acá, en realidad debería haberlo hecho al 10 para que me quedara acá, ¿sí? Página 3. Volvemos, historia de las computadoras, segunda generación, página 14. ¿Sí? Así funcionaría, esa sería la manera en la que podríamos hacer un índice. ¿Sí? Esa sería más o menos la función de el tabulador. De todas maneras, los videitos van a quedar grabados, después los pueden repasar. Borro acá, vamos a aplicar otro formato más al texto. Para eso me voy a ir acá donde dice Lorem Ipsum, copio, pegado especial,
texto sin formato. Bien, eso sería un poco lo que sería ahí. Hasta ahí hemos visto sangrías, tabulaciones, hemos vuelto fuente, párrafo, ¿sí? Vamos. Aquí tenemos formato, ¿sí? Les recuerdo que ustedes, los que tengan Word 2010 por ahí no lo tienen. En esta parte de formato normalmente está todo acá donde dice inicio, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es a través de fuente, ¿sí? Podemos darle una configuración a este texto, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo a este texto lo voy a colocar acá, lo voy a colocar en una letra, ahí, esa, en formato 18, y en un color de fuente en rojo, por ejemplo. Estilo de subrayado, tengo distintos estilos de subrayado, voy a elegir ese. Siempre coloco aceptar, ¿sí? Para que se hagan los cambios. Y tenemos una opción, ¿sí? Que nos permite replicar. Lo voy a poner un poco más chiquito porque quedó muy grande. Ahí lo vamos a poner en 10. Yo tengo este formato de acá, ¿sí? Y supongamos que este formato de acá se lo quiero pasar a este texto de acá. ¿Cómo hago? Me paro en cualquier lado de este texto, en cualquier lugar dentro del texto, y hago clic en esta opción que tengo acá que dice copiar formato, ¿sí? Cuando hago clic en copiar formato, ven que se coloca un pincelito, ¿sí? Yo bajo y voy a hacer clic y sin soltar arrastro a todo el texto al que le quiero aplicar el mismo formato que estoy copiando. Al soltar se aplica el formato, el mismo formato que tengo acá arriba, ¿sí? Vamos de nuevo, voy para atrás, aplico un formato a un texto y cada vez que yo quiera replicar ese formato hago clic en copiar formato, bajo, hago clic y suelto, ¿sí? ¿Para qué me podría servir esto? En los títulos, ¿sí? Yo quiero tener los títulos todos de la misma manera, entonces podría colocar un formato, vamos a suponer que ese es un título, y vamos a suponer, vamos para atrás, vamos a suponer que ese es un título, y vamos a suponer que este es otro título, ¿sí? Entonces yo quiero que todos los títulos estén con el mismo formato. Entonces, previo a eso, yo podría hacer esto, seleccionarlo, irme a párrafo y decirle que quiero que tenga una sangría izquierda de 5 centímetros, ¿sí? Entonces hago clic, copio el formato, lo paso acá y se aplica todo el formato al texto, ¿sí? Me lleva el formato de párrafo, me lleva el interlineado, me lleva todo. De esa manera yo me aseguro que todos los títulos, por ejemplo, tengan el mismo formato, ¿sí? Esa sería la aplicación a esta parte de copiar formato, ¿sí? Fíjense, todos los cambios que yo haga se van a pasar. Por ejemplo, ahora, si yo hago un cambio acá, entonces si yo en vez de sangría izquierda de 5 centímetros quiero de 3, se cambia solamente en este, ¿sí? Porque yo el cambio lo estoy haciendo sobre este y no sobre todos los otros títulos. ¿Qué tengo que hacer? Hago clic acá, copio el formato, lo llevo y lo pongo ahí, ¿sí? De la misma manera, si yo no utilizara sangrías, la voy a sacar así,
Ahí está el texto sin sangría. También puedo ordenarlo en el centro. Tengo alineación izquierda, alineación en el centro, alineación derecha y esto es justificado. ¿Sí? Ahí. El justificado lo que hace es que inicie en una línea y termine siempre en la misma línea. ¿Sí? Alineación izquierda, acá se va a ver mejor, alineación en el centro, el texto se coloca hacia el centro, alineación derecha, se alinea, termina siempre bien prolijo del lado derecho y el justificado termina, o sea, está más prolijo, termina acá en este margen bien prolijo y empieza en el margen izquierdo todo el texto y termina en el margen derecho todo el texto. ¿Sí? Sobre este texto que tengo acá, sobre cualquier texto, vamos a trabajar sobre el párrafo. ¿Sí? Esto es sobre el párrafo. Vamos a hacer clic, lo vamos a seleccionar, vamos a ir acá y vamos a ir a donde dice bordes y sombreados. ¿Sí? Este borde, fíjense lo que va a hacer. Estilo, yo puedo elegir un estilo de borde. ¿Sí? Acá tenemos la vista previa de cómo se va a ver. Puedo elegir un estilo de borde. Puedo elegir un color para ese borde y un ancho. ¿Sí? Voy a hacer de 1,5. Y acá me pregunta a qué se lo quiero aplicar. Se lo voy a aplicar al párrafo. ¿Sí? Hago clic y este párrafo me queda encerrado dentro de un borde. ¿Sí? Vamos a hacer otra cosa distinta sobre esto. Ahí estoy eligiendo una palabra. ¿Sí? Vamos acá, vamos a bordes y sombreados. ¿Sí? Otra vez. Fíjense que tengo distinto. Tengo sombra, tengo 3D. ¿Sí? Vamos a elegir. Esto es un tema estético, entonces por ahí depende de cada uno de ustedes el efecto que le quieran colocar. Tengo por ejemplo este de sombra. ¿Sí? Fíjense cómo va quedando. Y acá donde pongo aplicar, se lo estoy aplicando al texto nada más, a la palabra. ¿Sí? Si yo pongo párrafo, se lo voy a aplicar a todo el párrafo. No, yo quiero que sea solamente sobre el texto, sobre la palabra. ¿Sí? Después tenemos un sombreado, que sería el color de adentro, el color interno. ¿Sí? Le voy a colocar un sombreado ahí en azul. Y tengo tramas, ¿sí? Donde puedo darle un porcentaje. ¿Sí? Para que esté menos visible o más visible, sólido. ¿Sí? Y abajo al final tengo tramas así. Estos son efectos visuales que le podemos ir agregando al texto. ¿Sí? Yo lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar con una trama en claro y este color ahí. Siempre acá nos fijamos aplicar al texto o al párrafo, en este caso es al texto. ¿Sí? Entonces solamente ese texto, solamente esa palabrita me queda así. ¿Sí? Fíjense, copiar formato, si yo hago clic ahí sobre esa palabra y pongo copiar formato, todas las demás palabras a las que le aplique la copia de formato me van a quedar igual. De la misma manera, yo puedo hacer clic acá, bordes y sombreado, y puedo aplicar un borde de página. ¿Qué es un borde de página? Es lo mismo que estamos haciendo con el texto o con el párrafo, nada más que se aplica a toda la página. ¿Sí? Entonces voy a hacer en tipo cuadro, ahí elijo el estilo que quiero, le coloco el color. Esto se suele usar mucho para hacer diplomas,
¿sí? Aplicar a todo el documento, esta sección, solo la primera página, ¿sí? Eso depende de nosotros. Queremos aplicárselo, si queremos aplicárselo a todo el documento o solamente a esta sección, ¿sí? A esta página. De tal manera que la próxima página venga con la configuración de default. ¿Lo voy a aceptar? ¿Sí? Fíjense que tengo un borde. Entonces, yo se lo apliqué solamente a esta sección. Si inserto un salto de página, ¿sí? Es una configuración que queda para todo el documento. Vamos acá. Bordes y sombreados. Borde de página. Yo lo tengo colocado. Para sacarlo, hago clic acá en donde dice ninguno y acepto. Entonces se sale el borde de la página, ¿sí? Vamos, bordes y sombreados. Borde de página. Cuadrado. Esta sección. Solo la primera página. ¿Sí? Son distintas configuraciones. De esta manera me queda solo esa página y la anterior y la posterior ya viene con el formato preestablecido, ¿sí? Son todas configuraciones que podemos hacer. Siempre tenemos que tener en cuenta cómo trabajamos. Tenemos que tener en cuenta si estamos trabajando sobre una letra, la configuración, sobre una palabra, perdón, si la estamos trabajando sobre un párrafo o si la estamos trabajando sobre la configuración general de la página, ¿sí? Voy a venir acá, copio otro párrafo, lo pego acá, ahí me está manteniendo el formato anterior que yo tenía. Si yo se lo quiero sacar, hago clic acá, copio el formato de una página, de un tipo de letra o que no tenga ya el formato, se lo copio y se lo aplico y se va colocando siempre todo en el mismo formato. Ahora yo lo elijo, voy a párrafo, perdón, bordes y sombreados, voy a aplicarle ese borde al párrafo, color, y además le voy a agregar un sombreado para que veamos. Va a quedar horrible, pero para que veamos cómo funcionan las tramas. ¿Sí? Bueno, prácticamente ni se ve, pero eso es una trama, ¿sí? A esa misma trama yo podría ponerle un color y demás. Bien, no sé si hay alguna duda. Esto sería lo que es la clase de hoy de Word. Voy a estar subiendo la clase enseguida y voy a estar subiendo un trabajo práctico porque esto de Word es más que nada práctica, ¿sí? Entonces voy a estar subiendo un trabajo práctico para que apliquemos todo lo que hemos visto hoy en un documento, ¿sí? Profe, ¿el Word del celular sirve para hacer esto? No sé si te va a servir.
La verdad no he trabajado con el Word del celular porque me resulta incómodo y la verdad no sé cómo es. No tengo idea. Tendrías que fijarte, trabajar sobre el texto y fijarte si te permite aplicar sangrías, aplicar párrafos y demás. Me parece que te va a resultar un poco incómodo, pero si tiene para aplicar los formatos y en el trabajo que yo te pido, que yo te pida los formatos y están respetados, no importa si lo haces con el Word del celular o con cualquier Word. Mientras respete los formatos y las cosas que yo pido en el trabajo, no hay problema. Pero no sé si te va a ser útil el Word del celular. Ah, bien, gracias, profe. Bien, por nada. Bien, otra cosita que quería decirles es que a medida que nosotros vayamos trabajando con estos archivos de Word, puede que los archivos empiecen a ser un poquito más pesados, ¿sí? A modo de práctica y para que podamos practicar, no voy a... me pueden enviar por mail los archivos, los trabajos, ¿sí? Pero no quiero que me adjunten el trabajo en el mail, sino que suban el trabajo a Google Drive, ¿sí? Y me adjunten lo que es el link para compartir, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo hicimos? Que subíamos un archivo a Google Drive y compartíamos el link. Esa va a ser una manera de que nosotros practiquemos para compartir, ¿sí? Entonces van a subir los trabajos, los archivos a Google Drive y me van a compartir el link, ¿sí? Entonces en lugar de enviarme el archivo, me van a compartir el link. Esta es una manera en la que ustedes también van a practicar cómo subir un archivo, cómo compartirlo y demás, ¿sí? Enseguida voy a habilitar en la plataforma, voy a subir todas las imágenes que creé, que son estas, ¿sí? La imagen del margen y la imagen de la sangría, ¿sí? Y también voy a subir el trabajo práctico con lo que hay que hacer y el formato que hay que respetar. Pueden hacerlo con cualquier texto de internet. Acuérdense que tienen esta opción de Lorem Ipsum, pero bueno, si ustedes quieren buscar un texto informativo por ahí en internet, también lo pueden hacer, ¿sí? Profe, si por ahí se nos hace pesado subir el Word a la plataforma, ¿se puede subir en formato PDF o tiene que ser en Word sí o sí? No, en ese caso tenés que subírmelo en... Buena pregunta, porque hay que aclarar. Tenés que subírmelo en Word porque yo necesito ver si están bien las sangrías, si están bien los espacios y demás, ¿sí? De vista por ahí Bien, pueden estar bien, pero yo tendría que entrar a cada uno de los archivos de Word y revisarlos, ¿sí? Así que bueno, únicamente en Word, ¿sí? bueno, profe, sí, sí. Bien, si el tamaño, les repito, si el tamaño excede a lo que permite la plataforma, ustedes lo que deberían hacer es subirlo a Google Drive y compartirme el link, ¿sí? De esa manera vamos a practicar para compartir, ¿sí? Entonces después cuando les toque compartir un archivo, cualquiera sea, van a estar mucho más cancheros. Bien, hasta acá alguna consulta. No, profe, está claro. Bueno, ¿alguien más quiere consultar alguna otra cosa? Profe, a mí me llamó la atención cómo hizo eso de capturar la pantalla de la computadora, que no sé si es del Bien, tema, pero bueno, me llamó la atención. bueno, te lo explico. No es ninguna función de Word ni nada. Vos tenés en el teclado de tu computadora una tecla que dice, en mi caso dice IMPPT.
imprimir pantalla. Fíjate si la puedes ver. A ver, acá te la busco. Deberías buscar una teclita así como esa o como esta. Sí, ahí la encontré, al lado de F12 la tengo yo. Bien, exacto, sí, está al lado de F12. Entonces, esa tecla, vos simplemente le vamos a hacer una captura ahora, la presionas, yo la acabo de presionar, y eso te deja la pantalla copiada, ¿sí? ¿Qué hago yo? La puedes pegar, ¿sí? La pegás, ahí estamos, la puedes pegar en un Paint, la puedes pegar en un Word, la puedes pegar en cualquier lado, ¿sí? Esa es la función de copiar, de imprimir pantalla, ¿sí? Genial, gracias. Por nada. Bueno, eso te permite también imprimir pantalla y bueno, ir sacando flechitas y demás, ¿sí? Después vamos a ver en Word más adelante cómo trabajar con una imagen, cómo trabajar con objetos y demás. Y bueno, en el caso de recién yo imprimí pantalla y con Paint pude hacerle las líneas, las flechas y demás. Es una captura de la pantalla que estás viendo en el momento. Bien. Profe, yo la presiono, pero no funciona. Claro, lo que pasa es que vos la presionás y de ahí ¿qué haces? Ay, ahí la capturo esta, pero de ahí me tengo que ir al documento de Word y pegarla ahí. Exacto, tenés que pegarlo en algún lado. Ah, con razón, profe. Claro, sí, Claro, en ese momento cuando vos presionás la tecla de imprimir pantalla, te saca la sí. foto del momento, ¿sí? Ajá. Ahora vos tenés que ir y postrarla en algún lado, tenés que pegarla en algún lado para que se vea, ¿sí? Ah, bien. La puedes pegar en un Word, la puedes pegar en un Paint, en un PowerPoint, donde vos quieras, ¿sí? Ajá. Ahí me salió, profe. ¿Listo? Gracias. Por nada. Bien, bueno, si no hay más consulta, corto la clase que estamos grabando, les tomo asistencia y ya los dejo libres, ¿sí? Enseguida ya en un ratito, calculo que a las 12 ya van a tener la clase otra vez online para que la vean a través de YouTube. Van a tener las imágenes y van a tener el trabajo práctico donde vamos a tener que aplicar lo que vimos hoy, ¿sí? El trabajo, vamos a ir haciendo pequeños trabajos prácticos con lo que vamos haciendo eh, día a día, ¿sí? En cada clase, y el trabajo final va a ser uno donde obviamente vamos a englobar todo, ¿sí? Donde va a ser un documento un poco más grande, vamos a tener que aplicar sangrías, aplicar párrafos, aplicar imágenes, aplicar tablas y demás, ¿sí? Bien, corto la clase que estoy grabando y tomamos asistencia.